a gustar y ver que ciertamente es bueno Jehová. Y en este fin de semana nosotros de una manera u otra hemos hecho eso, esa invitación a gustar, a ver cómo es el diseño de Dios para el matrimonio, qué espera el Señor para nosotros como esposos, para las esposas, y cómo realmente nosotros encontramos gozo, encontramos satisfacción al hacer de nuestro matrimonio nuestro principal ministerio. Yo espero que este tiempo que hemos pasado este fin de semana haya sido de bendición para sus ministerios, les haya retado a examinar cómo está ese principal ministerio suyo, que debe ser el matrimonio. Nosotros hemos visto cómo la palabra de Dios, el Señor nos exhorta, nos llama a vivir para nosotros mismos. No, el Señor nos llama a vivir no para nosotros mismos, que vivamos para nuestro cónyuge, diciéndole siempre que sí, agradándole en todo. No, esa no es la solución. La idea es que nosotros vivamos para el Señor. Y esto va a llevarnos a nosotros a considerar cómo, por un lado, el Evangelio va a reorientar nuestro matrimonio precisamente llevándonos a vivir no para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Hemos sido retados a nosotros de manera consciente desplazar el egoísmo del trono de nuestro corazón y dejar que sea Cristo quien gobierne en nuestros corazones. Porque la lucha no es con mi esposa, la lucha no es con nuestros cónyuges, la lucha es contra quién o contra qué. Contra el pecado y de manera particular ese egoísmo que está enraizado en nosotros. Y todo esto, mis hermanos, nosotros podemos hacerlo con la esperanza de que el plan del Salvador nos va a motivar, nos va a sostener para que perseveremos aún a través del sufrimiento. Ayer nosotros fuimos retados a considerar cuál es la mayor necesidad que tienen las esposas. A ver, ¿quién recuerda? ¿Cuál es la mayor necesidad que nosotros como hombres debemos ministrar a nuestras esposas? El hecho de que ellas puedan sentirse seguras. Y esposas, ¿cuál es la mayor necesidad a la que ustedes están llamadas a ministrar a sus esposos? Que ellos vean que ustedes realmente las están siguiendo. Ya para culminar en esta mañana, nuestro texto en esta mañana se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 12. Y ahora en el capítulo 12, el apóstol Pablo nos muestra una serie de mandatos que apuntan a cómo el hombre debe conducirse en su nueva relación con Dios. Y dependiendo del criterio que usted utilice, solo en el capítulo 12, usted podrá encontrar entre 20 a 27 mandatos. Y es una diferencia muy grande a todo lo que Dios había hecho y ahora lo que se supone que el hombre haga, que el creyente haga en respuesta a esa obra del Señor. Mandatos que tienen que ver con la forma en que el creyente debe conducirse en la casa de Dios, cómo debe poner en servicio los dones que el Señor le ha dado. Mandatos que tienen que ver cómo los creyentes deben relacionarse unos con otros. Mandatos que tienen que ver con la relación de los creyentes con aquellos que no son creyentes e incluso con aquellos que abusan de su poder, abusan de su autoridad. Así que en esta mañana no vamos a ver esos 27 mandatos que están en el libro de Romanos capítulo 12, sino que yo quiero enfocarme en un pasaje de aquí del libro de Romanos capítulo 12, versículos 11 y 12. Estos dos versículos encontramos una exhortación para los creyentes de cómo nosotros debemos vivir nuestra vida cristiana, de cómo debemos servir al Señor, pero recuerden que aunque este no sea un pasaje que específicamente esté dirigido a los matrimonios, al esposo, a la esposa,
como cristianos que somos esposos o cristianas que son esposas, estos son principios que nosotros debemos aplicar aún en nuestra relación matrimonial. Y yo espero que ya para esta última sesión sea más que evidente que para el Señor el servicio en el matrimonio es algo que definitivamente requiere diligencia de nuestra parte. Así que leamos Romanos capítulo 12, versículos 11 y 12. Dice allí la palabra del Señor: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Vamos a orar. Padre, una vez más nos presentamos delante de ti. Y ahora que abrimos tu palabra ya para esta última sesión, rogamos que una vez más tu Santo Espíritu obre, nos abra los ojos, abra nuestros corazones para que podamos entender estos principios que queremos aplicar en nuestros matrimonios, Señor, que queremos poder aplicar en la forma en que nosotros nos ministramos unos a otros. Ayúdanos, Señor, a servir diligentemente en nuestros matrimonios. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén y amén. Quisiera comenzar esta última sesión compartiendo con ustedes una historia real de lo que significa servir diligentemente, consistentemente en un matrimonio. Algunos de ustedes que han estado en el seminario de la iglesia o quizás les gusta leer libros de teología, quizás han escuchado del famoso teólogo llamado Benjamin Warfield. ¿Alguno de ustedes ha escuchado de Warfield? Hay muchos escritos de él sobre la inerrancia, doctrina de la escritura. Él fue un famoso teólogo, profesor del seminario de Princeton, que se dio a conocer precisamente por su defensa de la fe y de manera particular con todo lo que él escribió acerca de la inspiración, acerca de la inerrancia de las escrituras. Sin embargo, hay un aspecto menos conocido de su vida que habla más allá aún de todo lo que él pudo hacer y escribir con respecto a la teología, y es su testimonio como esposo. Warfield se casó con su esposa, Annie, en el año 1876. ¿Ustedes recuerdan cómo eran las condiciones? ¿Alguien recuerda cómo eran las condiciones en ese tiempo? Okay. Pero él se casó en el año 1876 y durante su luna de miel, ellos tuvieron la oportunidad, Benjamín y Annie, de ir a Europa para su luna de miel. Durante su luna de miel, ella sufrió una crisis severa que afectó su salud mental y física por el resto de su vida. Acababan de casarse, celebrando su luna de miel. Annie cae en esta crisis severa que afecta su salud mental, que afecta su salud física, y a partir de ese momento Warfield reorganizó toda su vida para cuidarla. A pesar de que era un gran teólogo, un gran profesor de teología, gran predicador, él no aceptaba invitaciones que lo alejaran por mucho tiempo de su casa. No viajaba por periodos extensos y muchas personas dicen que su intención era no pasar más de 2 horas alejado de su casa para poder atender a su esposa. Su fidelidad, su ternura, su constancia como esposo reflejan que lo que significa servir con diligencia y constancia. No solo desde el salón de clase, no solo desde un púlpito, sino en la intimidad del hogar. Él estuvo casado con su esposa por 40 años y prácticamente durante todo ese tiempo él tuvo que servir a su esposa cuidándola
tiernamente, cuidándola diligentemente. Este pasaje de Romanos capítulo 12, versículos 11 y 12, nos exhorta a nosotros a que en lo que requiere diligencia, hay ciertas cualidades, ciertas características que nosotros debemos aplicar. Y esposos, esposas, repito, yo espero que ya para esta cuarta sesión sea evidente que para el Señor, para nosotros, el matrimonio, la relación matrimonial, no es algo que nosotros debemos dar por sentado, no es algo que nosotros debemos pensar como que no, esto ya se va a dar, esto va a fluir, como muchas veces nosotros pensamos que ocurre. No, el matrimonio es un servicio primero al Señor, pero también a nuestros cónyuges, que requiere de diligencia de nuestra parte. Y en esta mañana yo quisiera que nosotros pudiéramos considerar a la luz de este texto cómo se ve un matrimonio que sirve diligentemente al Señor por medio de ese servicio a el cónyuge. Repito el versículos 11 y 12, en lo que requiere diligencia, observe conmigo estas características. Número 1, no perezosos. Número 2, fervientes en espíritu. Número 3, sirviendo al Señor. Número 4, gozosos en la esperanza. Número 5, sufridos en la tribulación. Y número 6, constantes en la oración. Así que eso es lo que nosotros vamos a ver en esta mañana, y prometo tratar de ser lo más ágil, lo más rápido posible. En primer lugar, una vez más, establecer y reconocer que el servicio en el matrimonio requiere diligencia. La palabra diligencia que se utiliza aquí en este texto habla acerca de prontitud, de un esfuerzo continuo, habla de un esmero, habla de un sentido de urgencia. Y la idea central aquí es una actitud activa y urgente hacia una tarea que nosotros consideramos que es importante. Una tarea que nosotros hemos identificado que realmente vale la pena invertir nuestra vida en esto. Hay otro pasaje que quizás les viene a la mente que utiliza esta misma palabra. Se encuentra en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Y dice este texto, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Obviamente, en estas cartas pastorales, el apóstol Pablo, dirigiéndose a Timoteo, le exhorta cómo para esta gran empresa o para este gran ministerio que era el ser llamado a pastor, misionero, evangelista, lo que fuere, cada persona que considere esa tarea debería considerarlo con ese sentido de urgencia, con ese sentido de esmero, una actitud de que, óyeme, esto es algo que para Dios es importante y por lo tanto para mí debería ser importante. Y por lo tanto, entonces, hay un esfuerzo intencional. Repito, hay un sentido de urgencia, un compromiso activo, enfocado, un deseo sincero de agradar a Dios. Yo creo que muchos de ustedes conocen lo que es la diligencia. Muchos de ustedes trabajan diligentemente en sus empleos. Tienen que presentar proyectos que sus jefes les han asignado. O quizás son emprendedores. O quizás ya ustedes tienen sus negocios establecidos. Y usted sabe que para que un negocio eche adelante, la idea no es que yo me presento en la oficina y me siento y me traen el periódico, ya casi no traen el periódico así físico, pero uno se pone a leer la noticia y se bebe su cafecito y usted se pasa la mañana entera leyendo el periódico asumiendo que no, mi negocio va a echar para adelante así. Así es que funcionan los negocios. Así es que se echan para adelante esos emprendimientos, esos proyectos. Usted sabe que no es así. Si usted desea ser ascendido en su trabajo, usted necesita esforzarse diligentemente. Si usted quiere echar para adelante su negocio, usted tiene que ser diligente. Y yo sé que muchos de ustedes
conocen lo que es el trabajo arduo y diligente. La pregunta en esta mañana es la siguiente. ¿Reconoces tú la importancia, el valor de tu matrimonio? ¿Te empeñas tú con esa misma diligencia? ¿Trabajas tú con esa misma tenacidad en que tu matrimonio pueda echar para adelante, en tú ser ese siervo, esa sierva que tu matrimonio necesita? Y si fuéramos a aplicar esas mismas palabras en 2 Timoteo a este contexto del matrimonio, podríamos nosotros decir, como Pablo a Timoteo, procura presentarte a Dios como un esposo aprobado, como una esposa aprobada. La idea no es, al final de cuentas, que nosotros estamos buscando ni la aprobación de nuestro cónyuge, ni la aprobación de nuestros pastores, ni siquiera nuestra propia aprobación, sino el hecho de que Dios se agrade de cómo estoy yo sirviendo como esposa, como esposo en mi matrimonio. Algunas preguntas para reflexionar. ¿Estoy tratando mi rol de esposo o de esposa como algo que debe ser aprobado por Dios? Es muy fácil para mí yo escuchar los pleitos de mi vecino, yo ver cómo mi vecino trata a su esposa o cómo la vecina atiende a su esposo y decir, no, pero mira, yo estoy bien. En mi casa no hay esos pleitos, en mi casa no hay esa gritería. Yo estoy bien y nos enfocamos o es muy fácil para nosotros simplemente compararnos con lo que está a nuestro alrededor. Pero recordemos, la aprobación que buscamos es la de ¿quién? Es la de Dios. Estoy siendo diligente con mis palabras, con mis actitudes, con mis acciones. Me presento cada día como un siervo dispuesto o soy yo una persona que está descuidando este ministerio del matrimonio. La diligencia en el matrimonio significa no dejar que las cosas, que el amor, que todo eso se vuelva una rutina, que el servicio mutuo se dé por sentado. No, es una idea de que hay que cultivar diligentemente, activamente, día tras día, trabajar en ese servicio, en ese ministerio que es nuestro matrimonio. Así que, en primer lugar, estamos viendo la realidad de que nuestro ministerio del matrimonio es algo que requiere diligencia. Pero esta diligencia va acompañada de algunas características. Este ministerio va adornado por algunas características que este pasaje nos presenta. En primer lugar, en lo que requiere diligencia, ¿qué es lo primero que dice ahí? No perezosos, no perezosos. Conocemos lo que significa esa palabra perezoso, una persona floja, una persona que es negligente, una persona indolente. Y aquí la pereza no es solo en cuanto a lo físico, de no trabajar, de no pararse, de no despertarse temprano, sino si lo aplicamos a lo que hemos visto, a lo emocional, lo espiritual, lo relacional. En el contexto del matrimonio, describe a un esposo o una esposa que pudiera caracterizarse porque deja de invertir tiempo y esfuerzo en la relación, se encierra en lo que ya es cómodo, en lo que es esa rutina. Un esposo, una esposa que evita el conflicto, evita la confrontación para poder avanzar, para poder crecer. Un matrimonio que pierde la pasión por encender, ¿verdad?, esa llama en la relación. ¿Y qué libro de la Biblia, de qué libro de la Biblia nosotros pudiéramos aprender lecciones sobre el que es perezoso? El libro de Proverbios, y pudiéramos considerar varios pasajes en el Proverbios capítulo 6, versículos del 6 al 11, nosotros encontramos ese contraste entre la hormiga y el perezoso. Dice el texto aquí, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso,
¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Cómo termina? Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Si nosotros vamos a buscar esta característica o hacer caso a esta advertencia de que en el ministerio de nuestro matrimonio no podemos ser perezosos, aquí hay algunas lecciones prácticas que nosotros podemos recibir de la hormiga. La hormiga muestra esa iniciativa propia, no necesita presión externa. Y no voy a hablar de nadie en específico, obviamente, pero esposas, ¿cuántas veces a usted le gustaría que su esposo fuera un poquito más, tuviera un poquito más de iniciativa en algunas cosas del hogar? Esposos, ¿a cuántos de ustedes les gustaría que su esposa también mostrara iniciativa? De la hormiga podemos aprender esta realidad de que no podemos ser perezosos. Vemos la lección también de que hay previsión, trabaja hoy pensando en el mañana, hay constancia, trabaja incluso cuando otros descansan, hay un sentido de responsabilidad que hace su parte aunque nadie lo vigile. Y la idea que vemos aquí de la hormiga es que es proactiva, es que está trabajando, es que está previendo. Esposos, no esperemos a ser recordados o ser corregidos para actuar. Vamos a ser proactivos, vamos a anticipar esas necesidades que nuestras esposas puedan tener. Y eso es parte de lo que el pastor Pedro hablaba ayer, de hacerles sentir seguras, de que no hay que estar continuamente recordándole las cosas que tiene que hacer en el hogar. Ambos, tanto esposos como esposas, debemos cultivar esa relación incluso en el tiempo, como describe aquí, de ese verano, para tener fortaleza cuando llegue el invierno en el matrimonio. Usted podría decir, mira, nuestro matrimonio está muy bien ahora mismo. Y podría decir, ya esa cita que teníamos una vez a la semana, realmente no es necesario que nosotros lo tengamos. Ese detallito de bebernos el café en el balcón, quizás ya eso no sea necesario. Pero miren, esas cositas pequeñas que van cimentando la relación, que van preparando la relación, fortaleciendo la relación, es importante que nosotros permanezcamos trabajando en eso, para que cuando vengan los días malos haya un vínculo, haya un lazo fuerte. Cuando nosotros somos perezosos, descuidamos esa relación, se va empobreciendo emocionalmente con el tiempo. Y como dice aquí en el libro de Proverbios, como se sentía el perezoso, es sorprendido por los problemas. Hay otro pasaje y no vamos a verlo por causa del tiempo, pero está el pasaje de Proverbios capítulo 24 del 30 al 34, donde hay una exhortación a considerar el campo del perezoso. Y una vez más, el tema allí es como por su dejadez, por su negligencia, descuida su campo, se caen las verjas que tiene para cuidar la cerca que tiene para cuidar su campo, y empieza a ver vulnerabilidad, empieza a ver una pérdida de protección, empieza a ver situaciones que quizás no se imaginaba, pero por su pereza, por su falta de acción, entonces está descuidando su matrimonio. Cuando no se cultiva con amor, con paciencia, con comunicación, con oración, los espinos del egoísmo que mencionábamos en la primera noche van a llegar, la crítica, el silencio va a crecer en ese campo. Por lo tanto, nosotros debemos asegurarnos de estar continuamente reparando, hablando con esa comunicación abierta para que el enemigo no entre con facilidad en nuestros matrimonios. Dice uno de estos versículos, lo miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. El Señor nos llama a que veamos qué pasa con el perezoso y cuáles son las consecuencias negativas
que vienen a nuestro matrimonio. Si nos mantenemos cómodos, si pensamos no todo va a fluir, esposos, no seamos perezosos. No estemos evitando responsabilidades emocionales, espirituales, incluso el fregado del que se hablaba el otro día. Esposas, no dejen de orar por sus esposos. Muestren activamente ese afecto por sus esposos. Sirvan diligentemente en su matrimonio. Hay otra característica aquí. En lo que requiere diligencia, lo primero es no perezosos. Lo segundo es fervientes en espíritu, fervientes en espíritu. Literalmente esta palabra da la imagen de algo que está en ebullición, de algo que está hirviendo, de algo que está encendido. Ferviente en espíritu implica esa pasión motivada por el Espíritu del Señor, ese entusiasmo del alma que nosotros deberíamos traer al servicio de nuestro matrimonio. Si pensamos en una persona que es un ejemplo de un espíritu ferviente, que es ferviente de espíritu, pudiésemos quizás considerar al salmista David. Él menciona en el Salmo 63, versículo 1, dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En el capítulo 27, versículo 4, él dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y hay un fervor, hay una pasión aquí generada por este deseo de estar en la presencia del Señor. Esto es ferviente en espíritu, un amor intenso por Dios, un deseo profundo por la presencia del Señor, un servicio motivado por la comunión con el Señor. Y de esa manera debe estar caracterizado nuestro servicio en el matrimonio. ¿Por qué? Recordemos lo primero que vimos. El Señor nos ha rescatado no para que vivamos para nosotros mismos, sino para que vivamos para Él. Y eso en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestro matrimonio. Si vamos a disfrutar del gozo de la presencia del Señor en nuestros matrimonios, nosotros debemos estar procurando eso también. Un esposo ferviente en espíritu ora por su esposa, busca su bienestar espiritual, lidera con amor sacrificial. Esposos, ¿estamos nosotros velando por la salud espiritual de nuestras esposas? ¿Estamos nosotros orando con ellas, leyendo la palabra? Le preguntamos, óyeme, ¿qué estás leyendo en tu devocional? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Cómo el Señor está obrando en tu vida? ¿Compartes tú lo que Dios está mostrándote a ti día tras día? Una esposa ferviente en espíritu anima a su esposo, le acompaña en la fe, en el servicio al Señor, intercede por él con pasión, sirve con alegría. No por su esposo, sino por lo que Dios ha hecho en su vida, porque ella tiene esta comunión ferviente con el Señor. Una de las cosas que yo admiro de mi esposa, que quizás no se lo digo tan a menudo, es su capacidad de organizar, de animar, de perseverar en hacer actividades especiales en el hogar, donde nosotros procuramos tener a Dios presente y pongamos delante de nuestros hijos el amor de Dios. Nosotros tenemos ya varios años que el 14 de febrero, aprovechamos esa fecha, ¿verdad? Del día de San Valentín, del amor, de la amistad. Aprovechamos esa fecha para recordarnos en familia el amor de Dios. Este año se supone que le tocaba a los varones organizarlo todo, desde la comida hasta la actividad, las decoraciones que íbamos a tener. Pero ¿qué usted cree que pasó con esos varones de la casa de mi esposa? Bueno, el varón principal llegó tarde, los varones pequeños estaban en pantalla en ese momento y yo venía ya en cierta manera un poquito derrotado porque sabía, óyeme, le fallamos a Mirna y a Zoe, no vamos a tener esta actividad.
Sin embargo, mi esposa, ferviente de espíritu, con buena actitud, no recriminándome ni diciendo, tú siempre llegas tarde, o esto o aquello, sutilmente nos animó a hacer la actividad con lo que apareciera en la casa. Yo pensaba que eso iba a ser un fracaso. Yo pensaba como que no, esto no va a funcionar. Sin embargo, hicimos el llamado, nos sentamos en la mesa, cada cual cogió un pedazo de cartulina. Obviamente le preparamos una suculenta pizza de Little Caesars. Y tuvimos nuestra actividad y pudimos compartir con nuestros hijos, llevándolos a ellos a las escrituras, que cada cual buscara un pasaje que les recordaba a ellos del amor de Dios. Y lo que para mí, al llegar a la casa cansado, tarde, parecía que iba a ser imposible, por mi esposa ferviente de espíritu, pudimos hacerlo. A veces son detallitos que uno diría, oye, pero ¿realmente tú quieres que nosotros nos pongamos a hacer eso? Bueno, cuando estamos buscando la presencia del Señor, cuando nos deleitamos en el amor de Dios, qué bueno es ver el resultado en el matrimonio, en la familia, en el hogar. Pero si vamos a servir diligentemente en nuestros matrimonios, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser fervientes en espíritu. Sirviendo al Señor es la siguiente frase y obviamente de aquí no tenemos que hablar mucho porque es lo que hemos estado enfatizando a lo largo de estos sermones. El hecho de que todo lo que hacemos, al final la motivación final, la motivación principal no es que me sirvan a mí, no es servir a nuestro cónyuge, sino que estamos sirviendo al Señor. Recuerden esta frase clave, ya no vivas para ti, sino para el Señor. La frase del pastor Pedro es un poquito más tétrica. ¿Te casaste? Muérete. Y la idea sí es que muramos a nosotros mismos, pero para que vivamos al Señor. Todo lo que hacemos en el matrimonio tiene que estar orientado hacia nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que nosotros hacemos, dice Colosenses 3, 23 y 24, lo hacemos de corazón, ¿como para quién? Como para el Señor y no para los hombres. Esto incluye también nuestro servicio en el matrimonio. Cuando sirves a tu cónyuge, recuerda que estás sirviendo al Señor. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque normalmente cuando nosotros hacemos algo, queremos el reconocimiento, queremos la retroalimentación, y es bueno que como esposo, como esposa, podamos hacer esa retroalimentación, pero habrá momentos en los que nuestro servicio pudieran pasar por desapercibido. Pero ¿saben para quién no ha pasado por desapercibido? El Señor. Y por lo tanto, nuestro énfasis debe ser que lo hacemos porque servimos al Señor. Esto va a transformar nuestro servicio en el matrimonio. ¿Cuál es la siguiente característica de un matrimonio que sirve diligentemente? No perezosos. ¿Cuál es la segunda? Fervientes en espíritu. La tercera, tiene claro que es sirviendo al Señor. La cuarta, gozosos en la esperanza. Probablemente aquellos de ustedes que han tenido la oportunidad de aconsejar matrimonios, en esas primeras reuniones, muchas veces, en vez de nosotros ver gozo, lo que encontramos es tristeza, es desesperanza, es desilusión. Y eso es una realidad. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Decíamos en el primer sermón que el pecado lo arruina todo. El pecado busca distorsionarlo todo, busca dañarlo todo. Y algo que se suponía debía traer gozo a nuestras vidas, algo que se suponía que debía ser un lugar para nosotros ministrar al Señor, por causa del pecado mío, por causa del pecado de mi cónyuge, muchas veces, en vez de pensar en gozo y alegría, lo que pensamos es en tristeza y desilusión. Sin embargo, ¿en qué se basa el gozo del creyente? Dice aquí, gozosos, ¿en qué? En la esperanza viva de Cristo, en la seguridad de su amor,
en ese futuro glorioso que nosotros tenemos asegurados con el Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza que todo creyente tiene, sin importar la tribulación, la prueba que esté pasando en su trabajo, en su país, en su casa, en su matrimonio. La esperanza que todos nosotros tenemos es Cristo. Esperanza de gloria. Este versículo nos recuerda a nosotros la realidad de que esa esperanza está en nosotros porque Cristo está en nosotros. Y esto habla de una relación íntima, una relación viva que tú y yo podemos tener con el Señor Jesucristo. Para mí, una de las doctrinas más gloriosas que podemos encontrar todas las doctrinas son gloriosas, pero una de las doctrinas que para mí fue más reveladora, que más ánimo me trajo en mi caminar como creyente, es esta doctrina de nuestra unión con Cristo. Porque partimos de la verdad de que ya en Cristo Jesús nosotros estamos justificados, somos santos, pero muchas veces vivimos con una experiencia mientras estamos aquí en la tierra, aguardando esa realidad futura. Mientras estamos aquí en la tierra pensamos, óyeme, pero esto es difícil. La lucha con el pecado es compleja. Sin embargo, qué bueno es que no estamos solos. Cristo está con nosotros y estas verdades del Evangelio, de nuestra unión con Cristo, de lo que somos ya en Cristo, nos impulsan a nosotros a desear esa relación íntima, viva, continua con nuestro Señor. Esa esperanza de gloria no es una esperanza incierta, es una esperanza segura, garantizada. Y por lo tanto podemos estar gozosos. No en que mi esposa hace siempre lo que yo le digo. No en que mi casa está siempre ordenada. No en que en mi casa siempre se da la mejor comida del mundo. No. Al final, nuestro gozo está en esta esperanza que tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. La esperanza del creyente no depende en las circunstancias actuales del matrimonio, sino de la presencia de Cristo en su vida, en su matrimonio y en su hogar. Así que, una vez más, ¿cómo estamos nosotros invitando a Cristo a nuestro hogar? Él es verdaderamente el Rey de nuestro corazón. Él es verdaderamente el Rey de nuestro hogar. ¿Cómo la esperanza gloriosa nos da este gozo para poder enfrentar las pruebas? Los momentos de sequedad en nuestro matrimonio, los momentos de conflicto, nos ayuda a nosotros a enfrentarlo con la esperanza de restauración, de sanidad, de victoria, como cantábamos hace un momento. El gozo, repito, no depende en nuestro matrimonio, sino en esa esperanza eterna. Por lo tanto, si deseamos ser diligentes, servir diligentemente en nuestro matrimonio, tenemos que tener claro que lo que nos va a motivar, lo que nos va a impulsar, no es que no haya conflicto, no es que mi esposa, mi esposo está haciendo lo que yo quiero, sino es esa esperanza gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Una siguiente característica, sufridos en la tribulación. Sufridos en la tribulación. Miren, aquí le estamos pasando muy bien. ¿Quién no quisiera que toda nuestra vida matrimonial sea pasarla en un hotel todo incluido? Sería bueno, sería cómodo. Nada más hay que aparecerse por el comedor y nos sirven. Salimos de nuestra habitación y regresamos y ya nos hicieron la cama, nos han recogido todo. Así sí es cómodo, así sí es bien. Pero la realidad es que todos nosotros, una vez más, por causa del pecado, todos nosotros pasamos por momentos de tribulación. Y cuando habla aquí de sufridos en la tribulación, la idea es de personas que han sabido perseverar
Personas que se han mantenido firmes bajo la presión, bajo la angustia, bajo la dificultad. Nosotros vemos en las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, historia tras historia de siervos de Dios que aún haciendo la voluntad de Dios, ¿qué pasaba? Ellos sufrían, ellos pasaban por momentos de aflicción y tribulación. Quizás el mejor ejemplo es el mismo Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 12, versículo 2 nos dice, quien por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo? Sufrió la cruz. No es casualidad que la cualidad anterior de la que hacíamos referencia era precisamente gozosos en la esperanza. El Señor Jesucristo pudo avanzar, pudo perseverar en medio de la aflicción, en medio de la angustia, por el gozo puesto delante de él. Y de la misma manera, el sufrimiento en el matrimonio, nosotros podremos avanzar por el gozo puesto delante de nosotros. El sufrimiento en el matrimonio es importante recordar, algo que mencioné en la primera prédica, que no es necesariamente una señal de fracaso, sino que dentro del plan de Dios, Él usa ese sufrimiento para formar nuestro carácter, para que el esposo, para que la esposa reflejen mejor a Cristo Jesús siendo formado en ellos. Y por último, la última característica que vemos aquí en este texto, si vamos a servir diligentemente en nuestro matrimonio, ¿qué es lo último que dice? Constantes en la oración, constantes en la oración. Esta palabra constante significa perseverar intensamente, continuamente. Tenemos varios pasajes donde el Señor nos exhorta a orar sin cesar. Se ha dicho que si usted quiere avergonzar a un cristiano, a un matrimonio, nada más tiene que preguntarle cómo está su vida de oración. Y es porque tristemente nosotros estamos acostumbrados a que si hay algo que yo voy a lograr, lo voy a hacer por mi propio esfuerzo. Y ciertamente el Señor nos llama a ser diligentes, a ser proactivos. Pero fíjense que esta diligencia a la que el Señor nos llama no está divorciada de lo que es nuestra dependencia en el Señor. Y el Señor será más glorificado en nuestro matrimonio cuando el resultado, cuando lo que estamos ofreciéndole a Él como nuestro servicio ha sido bajo la dependencia del Señor, por medio de la oración. Sin oración, el matrimonio es vulnerable. Sin oración, nuestro matrimonio van a ser vulnerables a los distintos ataques, las distintas tentaciones, las aflicciones, las tribulaciones que nosotros vamos a enfrentar. Definitivamente necesitamos depender en oración. En nuestra iglesia nosotros tenemos grandes ejemplos de victoria por medio de la oración. Aquí están con nosotros la hermana Miguelina, el hermano Eladio Zapata. La hermana Miguelina, ¿cuántos años oró por la salvación, la conversión del hermano Eladio? Había un grupo de hermanas, yo no sé si ustedes recuerdan, que se reunían para orar por sus esposos inconversos. ¿Y cuántos de ellos no vinieron a los pies del Señor? La hermana Milagros Penso, por más de 40 años orando por la salvación de su esposo. Y cuando ya parecía como que, óyeme, esto no se va a dar, de repente, don José hizo profesión de fe y cuánto nos gozamos por eso. Y esto nos recuerda a nosotros la realidad de que nosotros no podemos cambiar el corazón de nadie, la manera de pensar de nadie. Solo Dios puede hacerlo. Y esposo, esposa, quizás en este momento tú estás pasando por una situación, sea con tu cónyuge, sea en alguna situación de la familia, que usted dice, óyeme, esto está difícil. Te animo por la palabra de Dios a que seas constante en la oración.
El Señor lo que espera, la manera en que Él va a medir si nosotros realmente estamos sirviendo diligentemente en nuestros matrimonios, no es que nosotros presentemos el matrimonio perfecto, no. Una de las formas en que Él va a medir esto es que nosotros mostremos nuestra dependencia de Él en oración. Así que si tú vas a servir diligentemente en tu matrimonio, como nos dice este texto, en lo que requiere diligencia, número 1, no perezosos. Número 2, fervientes en espíritu, con la idea, la mente de que estamos sirviendo al Señor y servimos al Señor gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. El matrimonio no es simplemente una relación en la que todo es color de rosa y fueron felices por el resto de su vida, como empezamos diciendo, no. Es un llamado divino al servicio, donde cada uno, el esposo, la esposa, debe servir con diligencia, debe servir con prontitud, no con pereza, debe servir con fervor, con gozo en medio del sufrimiento, dependiendo constantemente en el Señor por medio de la oración. No esperes que tú vas a cambiar, que no esperes por querer cambiar al otro, no esperes porque el otro cambie, da tú ese primer paso, sirve a tu cónyuge como si estuvieras sirviendo al Señor, sabiendo que tu fidelidad no va a pasar desapercibida delante del Señor. Que nuestros matrimonios sean un reflejo de ese servicio diligente a nuestro Dios para su honra y para su gloria. Recuerda que tu matrimonio es tu principal ministerio. Vamos a orar. Padre, gracias damos por tu palabra y el reto que nos das en esta mañana para que nosotros sirvamos diligentemente en nuestros matrimonios. Oh Señor, nosotros sabemos que tú eres fiel. Nosotros sabemos que tú has dado los recursos necesarios para que a pesar del sufrimiento, a pesar de la tribulación, a pesar de la lucha, nosotros podamos estar gozosos en esa esperanza que tú nos das, sirviéndote diligentemente, siendo proactivos, Señor, esperando en ti para que seas tú quien hagas la obra en nosotros primero, en nuestro cónyuge, en nuestros hogares. Y todo esto, Señor, para honra y gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén.